lo que vamos a hacer va a ser trabajar con primer tipo de EDPs que nos vamos a encontrar, que puestos a meter derivadas parciales, vamos a elegir la derivada parcial mínima, por así decirlo, que sería una derivada parcial como máximo. Indicamos una como máximo en el sentido del grado de derivación. Podemos tener varias derivadas parciales de grado 1, pero respecto de distintas variables. Lo que yo quiero es que únicamente aparezca hasta un grado de derivación. ¿De acuerdo? Ese va a ser nuestro primer objeto de trabajo. Lo que vamos a llamar las EDP de primer orden. Entonces, de nuevo, sean n mayúscula, un número natural, con n mayúscula mayor o igual que 2, y cogemos un omega contenido en Rn que sea un abierto con frontera C1, ¿vale? Entonces, una ecuación en derivadas, o bueno, voy a escribir de otro modo porque no me gusta cómo viene en el libro. Consideremos f mayúscula que va de nuestro omega por r n mayúscula en r, ¿de acuerdo? Esta función es una función conocida. Entonces, con esta función definimos lo que es una EDP de primer orden, es decir, se llama, aquí como vamos a estar siempre trabajando con ecuaciones en derivadas parciales, vamos a escribir simplemente EDP, ¿no? Si fuese libre, es verdad que sí estaría bien escribir, se llama ecuación en derivadas parciales de primer orden a la expresión que sería mi función u va a depender de un cierto elemento x, que está en el omega, de una cierta función u, y puede depender también de las correspondientes derivadas parciales de primer orden de la u respecto de cada una de esas variables. Y normalmente en la expresión escribimos esta expresión igualada a 0. ¿Vale? Aquí lo que estamos diciendo es que nuestro x es justamente un elemento de la forma x1, x2 hasta x sub n perteneciente al omega, y u es algo que va de dónde? Del omega contenido en Rn a R. Y esta u es una función desconocida. Realmente, para la definición de EDP, la U es lo que llamamos en matemática un índice mudo. A mí me da igual que hayas escrito U, que hayas escrito V, que hayas escrito J, Paquito, da exactamente igual. Algo que no conoces. ¿De acuerdo? Importante, esto es con lo que vamos a estar trabajando ahora. EDP de primer orden. ¿Hay algo en esta definición que no quede claro? Si lo preguntas es porque sí. A mí me parece bien, pero a lo mejor no sé, le falta alguna Porque uno formalidad. dice, claro, nosotros hemos visto lo que es un número natural, ¿verdad? Un abierto, la función, la EDP, sabemos calcular derivadas parciales. ¿Sabemos cuándo un conjunto es C1? Bueno, sabemos cuando un dominio es de clase de CK, ¿no? Claro, pero ahí dice sea omega abierto de clase C1, No, dice la frontera. la frontera. Pero es que en la definición de algo de clase C1
ese conjunto, como a mí me lo han puesto en la parte de dominio, tiene que ser un conjunto abierto. La frontera nunca es un conjunto abierto, salvo que sea el vacío, ¿no? ¿Qué Ujú. significa aquí que la frontera sea C1? Porque esto en esta asignatura no me lo han definido formalmente. ¿A qué hace referencia? Hace referencia a que puede parametrizarse la frontera que escribimos aquí o llamamos parcial de omega en lugar de llamarlo fr de omega mediante una función de clase C1. De clase C1, allí donde te definía esa parametrización. Si tú dices, oye, pues que yo tengo una circunferencia y lo parametrizo con el típico cambio de coordenadas polares que es en mi intervalo 0,2pi. ¿Vale? Pues que esa parametrización que tú has cogido es una aplicación o una función de clase C1 en ese intervalo que es el 0,2pi. ¿Vale? Eso es lo que significa aquí. El objetivo, en nuestro caso, sería tratar de buscar soluciones de estas EDPs de primer orden. Ya que solo estás involucrando a una derivada, a lo mejor más o menos se puede conseguir de forma sencilla. Ya hemos visto lo que significaba hablar de solución en el sentido clásico de la teoría de EDPs. Las soluciones clásicas de EDPs eran aquellas funciones que tenían cierta regularidad, donde yo podía calcular todas esas derivadas parciales que aparecían en mi EDP. Todas eran continuas en el conjunto donde estaban definidas y además verificaban la EDP. Pero no eran simplemente algo que cumpla la EDP, sino que además son buenas, entre comillas. Ahora bien, vamos a hablar de otro tipo de solución, que es lo que vamos a llamar solución completa o integral completa. La parte de integral viene un poco por decir, bueno, como tengo una EDP de primer orden, estoy haciendo una derivada, como el proceso contrario sería quitarme la derivada, que es intuitivamente eso que asociamos con una integral. Por eso le llamamos solución completa o integral completa. Entonces, vamos a introducir ese concepto. Aquí, definición. De nuevo, sea nuestro n mayúscula número natural, con n mayúscula mayor o igual que 2, y vamos a coger dos abiertos, a uno llamamos omega, a otro lambda mayúscula, perteneciente, bueno, a mayúscula realmente, perteneciente no, contenidos en Rn que sean abiertos. Entonces, diremos, yo cambio un poco la definición del libro en el sentido de la notación. El libro lo pone todo con la U y a mí me gusta cambiar un poco y distinguir entre cuando la U es esa variable muda que designa mi EDP y especificar otra letra cuando tenemos la solución concreta que estamos buscando. Pero es la única diferencia que hago yo aquí. Entonces diremos que una aplicación pi mayúscula, el libro a esto lo llama simplemente U, lo podemos llamar U también, que va de nuestro omega por el lambda mayúscula, que esto está contenido entonces en Rn por Rn, a R es una solución completa o integral completa de la EDP de primer orden, que sería la EDP f de u, perdón, de x, u
Y aquí muchas veces vamos a poner parcial de u respecto de x1 hasta parcial de u respecto de x sub n, pero es cierto que en ocasiones esto lo podemos abreviar indicando que ¿quién aparece ahí? Todas las derivadas, o puede depender de las derivadas, ¿verdad? Eso en ocasiones lo puedo expresar si quiero como gradiente de u. Ujú. Ahora es verdad que si somos muy precisos, si yo soy formal, al escribir x u gradiente de u, como que uno puede pensar, no, es que tiene que depender de todo el gradiente de u completo. Y si solo aparece la parcial de u respecto de x1, no depende de todo el gradiente, sino solo de una derivada. Bueno, es como decir, al poner el x, la dependencia tiene que ser de todo el x completo. No, depende de su variable. Bueno, que es únicamente abreviar la notación. El libro, en vez de escribir gradiente, en ocasiones llama esto, como son las derivadas de primer orden, lo llama d du. O aquí pone un valor absoluto de 1 que sería ese alfa, ¿no? Pero bueno, simplemente de mi EDP igualado a 0. Entonces, para que la phi que va del omega por el a mayúscula o la mayúscula sea una solución completa o integral completa de esta EDP de primer orden, ¿qué tiene que ocurrir? Si verifica tres cosas. Primera cosa que verifica. La phi tiene que ser suficientemente buena. Hombre, normalmente, ¿yo qué le pido a la EDP en el sentido de la solución clásica? En la solución clásica le pido que todas las derivadas parciales que intervienen, que son esa parcial de u respecto de x1, parcial de u respecto de x2, hasta la de x n, las que aparezcan, espérate que aquí he puesto una n minúscula cuando debería ser una n mayúscula, todas esas derivadas parciales deben existir y deben ser continuas. Vamos a pedirle un poquito más y es que entonces tu función phi sería de clase C1, ¿verdad? En la solución clásica. Si le pido un poquito más, le voy a pedir que sea de clase C2 en el correspondiente conjunto donde estamos trabajando. Es decir, que la phi pertenezca a C2 de omega por el A mayúscula. ¿Vale? Siguiente cosa que le pido. Hombre, ya que hablamos de solución de la EDP, lo que me gustaría es que, de verdad, cuando cambio la U por esta phi, se verificase mi EDP, ¿verdad? Pues lo que quiero es que, claro, la phi depende de dos parámetros, ¿no? O de dos variables, mientras que mi solución depende de una única variable. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Vamos a pedirle que la phi, cuando fijo, independientemente de lo que valga el x de omega, y eso lo podemos poner con un puntito, y aquí con el puntito decimos, me da igual lo que valga ese elemento, puede variar donde te dé la gana, siempre y cuando sea dentro de omega, pero no tienes que fijarlo. Y fijamos un elemento A, esta evaluación tiene que ser una solución de la EDP, sea cual sea el elemento A que yo coja del A mayúscula. Normalmente el abuso de notación que hace el libro que no explica es que llama a X a los elementos de omega y llama a los elementos del A mayúscula. ¿De acuerdo? La idea es que los elementos del omega son tus variables, mientras que los elementos del A son unos parámetros. ¿Vale? Y tercera condición que quiero es que el rango, y aquí es donde me encanta porque se queda súper pancho, el rango de D mayúscula, de A, de phi, que bueno, que él pone 1, coma, D mayúscula, de A, X, phi, sea máximo. Es decir, N mayúscula. Y esto es lo que me encanta del libro.
que de repente mete esta notación y tú dices, ¿y eso qué coño es? No, porque el DA de phi no está definido en ningún momento, ni en el prólogo, ni en la parte de notación, ni en ningún momento. Si sabes lo que es D de phi, son las derivadas de phi. Puede ser la matriz jacobiana, pero una A, AX, porque claro, A es un elemento de Rn. X es un elemento de Rn. AX es un producto escalar de esos dos elementos de Rn. Es otra cosa que representa eso exactamente. La pregunta es, ¿tú cuando has estudiado esta definición, qué has entendido aquí? No lo he El, entendido. el libro... Vale. Es que el libro no lo explica, entonces me resulta un poquito curioso que donde metes una definición, metas una anotación que no dice lo que es esa anotación. Es como si yo pongo aquí rango de h tilde igual a n y tú dices, ¿y qué coño es h tilde? Si no me dice que es h tilde, yo no, ¿sabes? No cuesta nada decirme qué está definiendo. Entonces, vamos a poner aquí cuál es esta anotación, ¿vale? Nota. Si tomamos, hemos dicho que uno de los abusos de notación que hace el libro es que cuando yo escribo x, hago referencia a un elemento x1, x2 hasta x sub n mayúscula, ¿verdad? Que es algo que está en ese abierto omega, ¿verdad? Y cuando tomo un elemento a, también es algo que tiene n componente, o sea, a sub 1, a sub 2 hasta un a sub n mayúscula que está en el a mayúscula. Entonces, ¿a qué hace referencia esa notación? Cuando tú escribes d de a sub phi, esto hace referencia a el vector columna, porque los vectores son vectores columna para nosotros, ¿verdad? Aunque escribamos gradiente, en realidad el gradiente debería ser un vector columna, ¿cierto? Todos los vectores son siempre vectores columna, que es simplemente el gradiente. Es decir, la derivada de la phi respecto de cada variable. Esto sería simplemente la parcial de phi respecto de a sub 1. Y así hasta que llegamos a la parcial de phi respecto del a sub n. Que es cierto que a lo mejor esto se va engorronando mucho y podemos utilizar otro tipo de notación para designar a las derivadas parciales, que sería utilizar el phi y poner como subíndice a su 1, ¿verdad? Y así es que llegamos al phi y ponemos como subíndice a su n. Esto es lo que definimos de este modo, ¿vale? Hay libros en los que esto también se define simplemente como parcial de phi respecto de, y aquí ponen todas las variables, así, ¿vale? Para indicar que esto lo está derivando respecto de todas estas letras, ¿vale? Ahora, ¿qué significa entonces d, a, x de phi? Pues va a ser la correspondiente matriz formada por las derivadas segundas, porque tu phi era de clase C2, y como tu phi es de clase C2, significa que existe la derivada parciales segunda. Y además, como es de clase C2, en omega por A respecto de las variables que te apetezca. En este caso vamos a coger todas las cruzadas, es decir, vamos a derivar, vamos a utilizar la notación esta compacta que sería, si yo escribo phi a sub 1 x sub 1, ¿a qué hace referencia esto? Que vamos a poner aquí si queremos a lo mejor un asterisco para indicar de forma abreviada que cuando escribimos phi a sub i x sub j, esto lo que representa es la derivada segunda de phi respecto de x sub j y luego respecto de a sub i. ¿De acuerdo? En realidad el orden no me afecta porque es de clase C2. Como es de clase C2, sabemos que
En particular, las derivadas parciales son continuas. Y cuando las derivadas parciales son continuas, sabemos que las cruzadas son iguales. Pero bueno, que sepamos que este es el orden que solemos establecer. Siempre de fuera hacia adentro. De dentro hacia fuera, perdón. De derecha a izquierda. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué hacemos? ¿Cómo seguimos derivando? Lo que tú vas a hacer es hacerlo por columna. Primero derivas respecto de todo x1, es decir, calcula toda la derivada respecto del x1 y luego vas derivando respecto de a1, a2 hasta el a sub n mayúscula. Avanzas a la siguiente columna y avanzar a la siguiente columna significa coges la phi, derivas ahora respecto de ¿quién? Respecto del x sub 2 y ahora respecto de a A sub 1. 1 y así hasta que llega a la última que sería primero derivo respecto de x sub 2 y luego respecto de el a sub n. Las x representan mis columnas, las a representan mis filas, ¿vale? Y así hasta que llegamos al phi de última sería a sub 1 x sub n mayúscula hasta la phi del a sub n x sub n. ¿De acuerdo? Que no hubiese costado nada explicarlo. Que es una tontería, ¿no? Pero yo qué sé. Entonces, vamos a estudiar, por ejemplo, el ejemplo que pone el libro para ver si de verdad tenemos una solución completa. En ejemplo cogemos una función muy sencillita, es decir, consideremos en R3 la EDP de primer orden dada por u sub x más u sub y más u sub z igual a 0, ¿no? Y esto sería para cualquier punto x y z que tú cojas de R3, ¿vale? Entonces, vamos a probar que yo cojo phi que va, vamos a coger por ejemplo el omega como R3, de R3 por también R3 en R, dada por phi, va a ser simplemente ¿quién? Vamos a definir como a sub 1 por y menos x más a sub 2 z menos x más a sub 3. Que esto es una solución completa o integral completa de la EDP. ¿Vale? Uno de los abusos de notación que tampoco me gusta a mí del libro es que tendemos a no poner las variables de las que dependen mis funciones. Y yo entiendo que cuando uno está acostumbrado a hacerlo, a lo mejor puede darlo por sabido. Pero hombre, aquí a lo mejor no hubiese estado mal decir, yo escribo phi y la phi, según la anotación que hemos puesto en la definición de EDP completa, primero aparece el omega, ¿verdad? Y los elementos del omega hemos dicho que son los x. O sea que este phi dependería de x y z y dependería del a sub 1, a sub 2, a sub 3. ¿De acuerdo? Esta es la definición. Este elemento es el que yo estoy cogiendo de nuestro omega, que en este caso es R3. Y este elemento es el que yo estoy cogiendo del A mayúscula, que lo cojo también igual a R3, ¿vale? Primera cosa que tengo que comprobar, que mi phi sea una función de clase C2, ¿verdad? Es decir, comprobamos
Primero, que phi pertenezca a clase 2 de R3 por R3. Ojo, pongo R3 por R3 porque aquí hemos dicho que cojo el omega igual a R3 y cojo el A mayúscula igual a R3. Si no, tengo que poner aquí omega por lambda, por el A mayúscula, ¿vale? ¿Cómo lo probamos? Ya en tercero podemos poner trivial. ¿Por qué? ¿Qué funciones son las que definen a mi phi? Productos de polinomios, ¿verdad? Ujú. Y los polinomios son funciones Y combinaciones elementales. Eso es lineales. derivable, diferenciable, todo lo que te haga falta. Eso es fantástico. O sea que ahí no me tengo que parar en comprobar que existen todas las derivadas parciales de la phi respecto de todas las variables de orden 2 y son funciones continuas porque es que son polinomios. Pues claro, ¿de acuerdo? Decimos, venga, vamos a la otra parte. La phi fijada a un punto A. Es decir, segunda parte, queremos ver qué ocurre con phi punto A es solución de la EDP. ¿Vale? Y esto sería para todo A que yo coja de R3. Decimos, bueno, pues vamos a evaluar, ¿no? Para evaluar tendría que calcular las correspondientes derivadas parciales, ¿cierto? Entonces, Ujú. calculamos, voy a ponerlo también en azul, calculamos, por utilizar la misma notación, ¿quién sería phi subíndice X? Con la phi que le he definido como a sub 1 y menos X, al derivar esto respecto de X me queda menos a sub 1, Menos ¿verdad? eso uno. Ujú. Venga, pues menos a sub 1. Cojo todo esto y lo derivo respecto también de X, que sería menos a sub 2. Y ya no tengo más porque a sub 3 sale 0, ¿verdad? Coge ahora y deriva respecto de Y. Este término tiene Y, este no tiene. El único que tiene Y es el Y menos X, ¿verdad? O sea que al derivar me queda que la phi sub I vale a sub 1. Ah, uno. Y cuando Ujú. calculo la phi sub z, ¿qué nos queda aquí? A2. A2, ¿no? ¿Y qué ocurre entonces? Que cuando yo calculo phi sub x más phi sub i más phi sub z, eso es igual a menos 0. a sub 1 menos a sub 2 más a sub 1 más a sub 2. Y eso nos da 0. Sea cual sea el a igual a sub 1, a sub 2, a sub 3 que yo haya cogido, perdón, de el lambda o del a, que es igual a R3, ¿verdad? Perfecto, o sea que las dos cosas iniciales van bien. Tengo una solución que tiene una mejor regularidad que lo que le solía pedir a la solución clásica. Lo que ocurre que no tiene sentido llamarlo solución clásica porque depende de más variables o parámetros que la solución clásica. ¿Vale? Es distinto. Y, siguiente término, tendría que comprobar esa matriz grande. Aquí, al escribir en la definición d sub a de phi, d sub a x de phi, estamos colocando las dos matrices una detrás de otra. Entonces, ahora queremos comprobar, última parte, que el rango de la d sub a de phi con d sub a x de phi sea máximo, es decir, sea igual a n, que en este caso la n ¿cuánto valía? 3, 3. ¿verdad? Tenemos que calcular las correspondientes derivadas, pero cuidado. Ahora respecto de quién derivo. De a sub De A. 1 primero, ¿verdad? Es decir, recordemos, aquí vamos a construir la matriz directamente porque, bueno, es sencillota, ¿no? Mi phi había sido, recordemos porque no me acuerdo, a sub 1 y menos x más a sub 2
creo que z menos x, z menos x, Sí. más el a sub 3. Luego, ¿quién sería la matriz d sub a phi, d sub a x phi? Pongo en una columna la derivada primero de phi respecto de a sub 1. Bueno, es fácil, ¿no? Cuando derivas esto Y respecto de a menos sub X. 1 y menos x. Y cuando derivas luego respecto de a sub 2, z Z menos menos x. X. Y cuando derivas respecto de a sub 3, 1, 1. ¿verdad? Pongo estos puntitos únicamente para decir, esto hace referencia a esta primera parte, ¿vale? Hemos calculado también cuánto valía la phi sub x. La phi sub x hemos visto que era menos a sub 1 menos a sub 2. La phi sub y hemos visto que era a sub 1. Y la phi sub z hemos visto que era a sub 2, ¿verdad? Porque aquí ahora, ¿quién aparece? Primero, al escribir ax, derivas primero respecto de x sub 1 y luego respecto de a sub 1. Ah, pues lo que he derivado respecto de x, lo derivo ahora respecto de a sub 1 y me quedaría... Menos 1. Vamos a poner aquí simplemente esta. Así. Es decir, derívala respecto de a sub 1, menos 1. Derívala respecto de a sub 2, menos 1. Menos 1. Derívala respecto de a sub 3, 0. Pasamos a la siguiente columna, ¿verdad? Esta de aquí. Derivas respecto de la otra componente del x, que en este caso sería y, ¿verdad? Y ahora ese elemento phi sub i lo vas a derivar respecto de a sub 1, a sub 2 y a sub 3. O sea que aquí me quedaría 1, 0, 1, 0. 0, 0. Y por último, cojo este phi sub z y lo voy a derivar también respecto de a sub 1, de a sub 2, de a sub 3, que sería el 0, 1, 0. ¿Vale? Y ahí yo tengo que estudiar el rango de esta matriz, ¿verdad? Hombre, es inmediato que mediante combinaciones lineales la columna morada se obtiene a partir de la verde y la naranja, ¿verdad? O sea que puedes conseguir 0, 0, luego esto lo pones a la derecha y entonces ¿qué te queda? Esto lo que sea, el naranja lo pones aquí, sería el 0, 1, 0 y luego el verde el 1, 0, 0 y una columna entera de 0, ¿verdad? Por lo tanto, esta matriz sería una matriz triangular superior, ¿no? ¿Y qué rango tendría? 3. Que lo podemos hacer escalonando, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea, que es más o menos también, que no ha sido cosa muy rara, ni hay tantos elementos con X ni con A como para que tenga que ponerme a hacer todas las cuentas, sino que se ve más o menos claro que el rango de esta matriz d sub A de phi y la d sub A x de phi es 3. Perfecto, eso es lo que yo quería probar, ¿no? Si tengo justamente esa función que depende de variables y parámetros, que es bastante regular en el sentido de clase C2, que verifica la EDP independientemente del punto X que tú cojas. Es que tengo que fijarlo, ya tienes que fijarlo porque lo tienes que fijar para poder hacer las cuentas y calcularlo. Pero que no es que te diga, no, es que me ha quedado X menos Y. Y para que sea 0 verifique mi EDP tiene que ser la X igual a Y. No, 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 no. Da igual lo que valga el X y Z. ¿De acuerdo? Y por último, esta matriz con esas derivadas que son derivos respecto de los parámetros y luego derivos respecto de las variables y los parámetros, tiene que tener rango máximo. ¿Vale? En ese caso, acabamos de probar que luego pi es una solución completa de la EDP. ¿Vale? Básicamente, ¿qué es para nosotros una solución o integral completa de una EDP? Lo podemos entender del siguiente modo. Es decir, nota, básicamente podemos
entender el concepto de una solución completa o integral de la EDP de primer orden como de primer orden. Como una función o una, yo lo he llamado, ¿no? Una función phi que tiene tantos variables como nuevos parámetros que esos son los que nosotros introducimos. Obviamente, bajo ciertas condiciones de regularidad, que sea de clase C2 y que verifique tu EDP, etc. Pero básicamente tu solución integral, solución completa o integral completa es, voy a meterle a mi solución tantos parámetros como variables. A ver si sigo con hacer alguna relación entre variables y parámetros para que siga siendo una solución buena, entre comillas. ¿Vale? Ese es el concepto de solución completa. ¿De acuerdo? En particular, nosotros podemos tratar de relacionar qué ocurre con las variables y con los parámetros para buscar esa relación que haya entre esos elementos. Y eso nos lleva justamente al concepto de envolvente o familia de envolventes. ¿De acuerdo? Es decir, última definición. Aquí, igual, ¿no? Es decir, sean el n natural con el n mayor o igual que 2. Volvemos a coger dos abiertos, pero ahora no tienen por qué ser los abiertos iguales. Entonces voy a coger un n natural mayor o igual que 2, voy a coger un m natural con m mayor o igual que 1 y vamos a coger unos abiertos que va a ser el omega contenido en Rn mayúscula. Este es el que me da mis variables. Y el lambda va a estar contenido en Rm, que es el que me va a dar mis parámetros. ¿De acuerdo? Estos conjuntos van a ser dos abiertos. Sobre esos abiertos yo voy a definir unas funciones, es decir, definimos las funciones o la familia, realmente lo podemos poner como una familia, la familia de funciones, que sería, yo no sé cómo lo podemos poner, las u que dependan de un x y de un a, y aquí hacemos ese abuso de notación de decir el x donde lo estoy cogiendo, de mi omega, el a del Rm. Si fuese una solución en el sentido clásico, lo mínimo que le exijo es que todas las derivadas parciales que intervienen en mi EDP, que son de primer orden, sean continuas. O sea, eso sería pedir que mi función u sea de clase C1, como el x está en el omega y el a está en el a mayúscula, pues que sea de clase C1 de omega por el a mayúscula, ¿verdad? Y que verifican tales que cuando yo calculo la derivada de mi función u, claro, esto depende de unas variables que eran las que tenía antes y unos nuevos parámetros. Pues cuando derivo respecto de los parámetros, eso me da 0 para todo i desde 1,
2 hasta, en total hay m parámetros, ¿verdad? Hasta el m, ¿vale? Pero voy a pedirle un poquito más, porque ¿qué pedía yo para hablar de solución completa o integral completa? Una phi que básicamente me quiere relacionar las variables con los parámetros. Entonces voy a pedirle que haya una función phi donde tenemos una función phi mayúscula, y cuidado porque esta phi mayúscula no es la misma phi mayúscula que antes. Esta phi mayúscula relaciona estas variables x con los parámetros a. Es decir, esta phi mayúscula es algo que va a ir de mi conjunto omega en el a mayúscula. ¿De acuerdo? De modo que esta ecuación, esta derivada, no se verifica simplemente para estos elementos, sino también cuando relacionamos el x con el a. ¿Qué significa eso? Que también cuando cogemos la derivada de u respecto del a sub i y lo evaluamos justamente en los puntos donde la a es igual a phi de un cierto punto x. Porque fíjate que la phi que hace manda elementos de x en elementos del a mayúscula, ¿vale? Pues cuando evaluamos en esos puntos, también vale 0 esta derivada. ¿De acuerdo? De nuevo, para todo i, desde 1, 2 hasta el m. Eso es lo que yo le pido de comportamiento de estas funciones. Entonces, no me va a acabar. Sigue la definición, ¿vale? Decimos entonces que la función v, que va a ser simplemente coger u, y la u estaba definido para puntos x de omega y a de la mayúscula. Y en principio podía no haber ninguna relación entre el omega y la mayúscula. Pues lo que quiero es establecer la relación. Y es que la v es coger el x que te dé la gana, pero no vas a coger cualquier elemento a, vas a coger justamente como a los que son phi de lo que hayas puesto. ¿De acuerdo? Entonces, esta familia de funciones es la envolvente de la familia de funciones que serían todas nuestras funciones u, pero donde el a varía en todo el recinto a mayúscula donde puede variar. Que es simplemente el concepto de envolvente, lo que está haciendo es establecer la relación que verifican las variables x con los parámetros a que tú has introducido. Eso es simplemente tu envolvente. Que eso no lo vamos a usar todavía, lo usaremos más adelante para obtener soluciones de nuestras EDP y analizar el comportamiento que tienen esas soluciones. De momento todo parece que es un poco dado de la manga, porque cuando hemos dicho, o en los ejemplos, venga, toma este EDP y comprueba que de momento no estamos aprendiendo a ver cómo obtengo esas soluciones, sino estoy aprendiendo los conceptos básicos a comprobar, porque aquí son conceptos un poquito más complejos y las comprobaciones a lo mejor no son tan triviales como comprobar que un número es una solución de un sistema o de una ecuación de grado 2 o lo que sea, sino que hay que exigirle cierta regularidad a nuestras funciones, derivadas parciales, segundas, gradientes, hessianas, etc. Más adelante lo que vamos a hacer es, cuando ya vayamos especificando qué tipo de EDP en concreto, qué tipo de comportamiento le pido, a ver si estas soluciones soy capaz de aprender a sacarlas y a deducirlas. No simplemente me digan, toma la solución, comprueba que es una solución. No, hombre, el objetivo es que me den la EDP
yo sepa resolver la EDP, buscar esa solución y luego comprobar que eso que yo he obtenido efectivamente verifica todas estas condiciones que le estoy pidiendo a los distintos tipos de solución. Y entonces vas a ver una serie de conceptos: solución clásica, solución integral o solución completa o integral completa, envolvente, que me van a ser de ayuda para realizar todas esas construcciones. Pero con esto tenemos los conceptos básicos para trabajar con las EDP de primer orden.